Cristina estaba de pie, inquieta, en la sala de una casa suburbana agradable, con un ligero aire rústico. Y a pesar de lo familiar que le resultaba todo a su alrededor, no podía dejar de sentirse tensa. Por el rabillo del ojo, podía verlo. En ese momento, estaba al otro lado de las ventanas, observándola fijamente. A veces se acercaba, a veces mantenía la distancia. Está jugando conmigo. El pensamiento le heló la sangre. Pensó en Marcus. Dios. Marcus. Salir a caminar por el bosque había sido idea suya. Le pareció una buena forma de pasar tiempo con Marcus, salir de casa, despejar la mente y quizá encontrar algo de inspiración musical, además de ponerse un poco en forma. No es que estuviera en mala condición física, pero no podía evitar pensar que le vendría bien bajar un poco de peso en el abdomen. Marcus nunca se había quejado, aunque claro, él no era de juzgar. Aún así, a su lado, era difícil no sentirse un poco insegura. Aún así, pasar la mayor parte de los días sentada frente a un piano, trabajando de forma intermitente en una pequeña carrera musical, no era precisamente lo más activo del mundo. Podía permitírselo gracias a que sus padres estaban en una buena posición económica, así que, a sus 21 años, todavía no tenía que preocuparse demasiado por un trabajo real. Tenía sus clases en la universidad, claro. Pero nada de eso la atrapaba como la música, o como Marcus. Y eso fue lo que la llevó a las caminatas. Marcus había estado más que dispuesto a acompañarla, y además conocía varios buenos senderos. Empezaron con algunos sencillos, cerca de casa, antes de aventurarse más, y las caminatas resultaron ser todo lo que ella esperaba. Se sentía mejor, y estaba segura de que la música que componía también había mejorado. En algún punto, empezó a integrar sonidos de agua corriendo y aves cantando en sus composiciones, creando melodías de piano suaves y tranquilas que comenzaron a tener cierto éxito. Su número de seguidores en línea casi se duplicó en los 3 meses desde que empezó a hacerlo. Entonces, todo cambió. No sabía por qué. No sabía si había cometido algún error, o si simplemente había llamado la atención de algo por pura mala suerte. Pero empezó a darse cuenta de que algo la seguía. Comenzó a verlo por las noches. Una figura oscura, de pie en la calle, frente a la ventana de su habitación. Nunca estaba del todo iluminado, pero podía distinguir un pantalón sucio, manchado de barro, y unos ojos que parecían brillar como los de un gato. Cada noche, juraría que estaba un poco más cerca. Y luego estaban los regalos. Empezó a encontrarlos en la puerta de su casa, o sobre el cofre de su auto. Montones de dientes blancos y limpios, junto con huesos de animales, colocados con intención, como si algo quisiera hacerles saber que había estado ahí. Después de unos días, comenzó a encontrarlos dentro de la casa. El cráneo de una ardilla en su cajón, pequeños huesos en el desagüe del lavabo del baño y lo que estaba segura eran dientes humanos bajo sus sábanas. Llamó a la policía, por supuesto. Pero no sirvió de mucho. Incluso con una patrulla estacionada afuera de su casa, nadie vio al extraño hombre que estaba de pie en su jardín. Parecía estar más cerca que antes. Tatuajes similares a runas cubrían su pecho desnudo. Su cabello era largo y desordenado, y sus manos apenas parecían tener carne. Incluso desde la ventana, podía ver el hueso blanco expuesto. Aún no había visto su rostro, pero sabía que no quería hacerlo. No pasó mucho tiempo después de encontrar los dientes cuando finalmente se quebró y decidió confiar en Marcus. Pensó que la tomaría por loca, pero no fue así. Mientras hablaba, el color se fue borrando poco a poco de su rostro. Sus ojos se abrieron cada vez más, reflejando un miedo que no parecía propio de él. Ver ese terror en su cara solo confirmó lo que ella ya sentía. Y más aún, las palabras que dijo. «¿Tú también lo ves?» Esa misma noche, él le confesó que había estado viendo al mismo hombre afuera de su ventana. Le contó cómo desaparecía cada vez que intentaba enfrentarlo. Y también le habló de los huesos que había encontrado. Dientes, costillas, cráneos, y en una ocasión, lo que parecía haber sido un mapache, aunque estaba tan destrozado que no pudo identificarlo con certeza. Buscaron una respuesta juntos, pero no encontraron ninguna.
Mientras tanto, el hombre tatuado parecía seguirlos a todas partes. Cristina lo veía de pie en el pasillo de su casa, y Marcus le decía después que esa misma noche lo había visto acechando en su patio trasero. No fue hasta hace 2 noches que todo llegó a su punto máximo. Se enteró del ataque por uno de los compañeros de Marcus. Según él, los despertó un fuerte golpe y encontraron a Marcus en el jardín delantero, cubierto de sangre. Se había lanzado por la ventana y se había herido gravemente. Que hubiera sobrevivido era poco menos que un milagro. Ni la policía ni los médicos lograron obtener una declaración coherente de él, y Cristina solo lo había visto una vez desde entonces. Pero la mirada en sus ojos, el terror absoluto y las profundas marcas de garras en sus brazos y su rostro le dijeron todo lo que necesitaba saber. El hombre tatuado había ido por él. Ambos sabían que había tenido suerte de seguir con vida, y también sabían que, tarde o temprano, vendría por ella. Y no tenía idea de cómo detenerlo. Cristina hizo lo único que una persona desesperada podía hacer. Empezó a publicar en foros ocultistas poco conocidos, suplicando ayuda, y al día siguiente del ataque de Marcus redobló sus esfuerzos. Fue uno de esos foros el que la llevó hasta aquí. Hasta la doctora Caroline Vega. La doctora Vega vivía a las afueras del pueblo, a unas 2 horas en coche de donde vivía Cristina, pero si era al menos la mitad de capaz de lo que decía aquel desconocido en el foro, quizá valdría la pena. Lo único que le habían enviado era un sitio web sencillo, supuestamente creado por la propia doctora Vega. Según la página, era capaz de eliminar maldiciones, dispersar espíritus y crear amuletos de protección. Todo sonaba como el típico charlatanismo ocultista. Lo único que parecía remotamente creíble era una sección donde se mencionaba que la doctora Vega había publicado varios trabajos respetables sobre botánica y el uso medicinal de ciertas plantas. Cristina no tenía muchas otras opciones, pero si iba a confiar en alguien que afirmaba practicar magia, al menos sería en alguien con un doctorado, aunque fuera en botánica. Eso fue lo que la llevó hasta ahí. Una joven abrió la puerta cuando Cristina llegó y la condujo a la sala para que esperara. La sala, en realidad, era agradable y acogedora. Las paredes estaban decoradas con detallados dibujos de plantas, y una gran estantería al fondo contenía numerosos libros sobre medicina herbal e identificación de plantas silvestres, aunque había un estante que parecía dedicado por completo a novelas románticas. Podía escuchar a otras personas moviéndose por la casa, y de vez en cuando, oía voces. Casi todas eran femeninas. En un momento, vio pasar a 3 mujeres jóvenes y a un hombre de aspecto pulcro, todos de unos 20 años, atravesando la sala para salir al exterior. Cristina los siguió con cautela hasta la ventana para verlos marcharse. Su mirada se fijó en la figura del hombre tatuado, de pie en la calle, aunque por un instante los desconocidos bloquearon su vista mientras se dirigían hacia el bosque cercano. Cristina los observó irse, preguntándose qué estarían haciendo, antes de volver la vista al lugar donde había estado el hombre tatuado. Ya no estaba, pero aún así sentía su mirada sobre ella. «Debe ser Cristina». La voz detrás de ella la hizo sobresaltarse. Se giró y vio a una mujer alta, de unos 30 años, de pie en la entrada. Tenía el cabello rojo, corto, a la altura de la mandíbula. Llevaba gafas de montura delgada y un vestido que dejaba ver gran parte de sus piernas. Cristina la reconoció por la foto del sitio web. «Sí, usted debe ser la doctora Vega, ¿verdad?» «Por favor, mis amigos me llaman Caroline», respondió, ofreciéndole la mano. «¿Por qué no pasas a mi oficina? Veremos si puedo encontrar una solución a lo que te está afectando». Cristina sonrió con nerviosismo, asintió y dejó que la doctora Vega la guiara. «Espero que mis estudiantes no te hayan molestado», dijo. «Me gusta mantener mi casa abierta para ellos. Tengo algunas habitaciones extra que ofrezco. No todos pueden pagar la universidad y un lugar donde vivir al mismo tiempo, así que intento ayudar en lo que puedo». «No, para nada», respondió Cristina. «¿Da clases?» «En la universidad local. Estoy a cargo del programa de biología vegetal. Es un trabajo bastante gratificante. Llevo haciéndolo tanto tiempo que ahora disfruto enseñar a la siguiente generación». «¿Desde cuándo le interesan las plantas?».
Preguntó Cristina al entrar en la oficina. Una leve sonrisa apareció en los labios de Vega. No sabría decirte. Supongo que desde siempre. Aunque me imagino que no viniste aquí para hablar de plantas. Le indicó que tomara asiento al otro lado del escritorio, mientras ella se sentaba frente a ella. No, dijo Cristina. En su página decía que sabe sobre espíritus o maldiciones. Cariño, soy probablemente una de las pocas personas en el mundo a las que podrías considerar experta en eso, respondió Vega, con un tono que se volvió más serio. Supongo que estás viendo algo. Cristina dudó un momento, pero finalmente asintió. ¿Lo has visto bien? ¿Puedes describírmelo? Es un hombre, dijo en voz baja. Es alto. Tiene el cabello largo, negro. Tiene tatuajes por todo el pecho, como runas o venas. Y sus manos, se ven. ¿Como hueso? Cristina asintió. Notó cómo el ceño de Vega se fruncía. Ya veo. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Casi un mes. Al principio solo aparecía de noche y a lo lejos. Pero ahora está en todas partes. También ha estado dejando cosas, huesos, dientes. Los he encontrado dentro de mi casa y la otra noche, creo que atacó a mi novio. Él también lo veía. ¿Tu novio sigue con vida? El tono directo hizo que se le formara un nudo en el estómago. Cristina asintió. ¿Está en el hospital o en casa? En el hospital. Lo vi ayer. ¿Va a estar bien? Si no ha muerto todavía, entonces sí. Puede que sea capaz de ayudarlos a ambos. Pero no será fácil. Estoy familiarizada con la entidad que describes. En la mayoría de mis textos lo llaman Lemuel. Es antiguo, incluso más que yo. Y también es peligroso. ¿Pero podemos deshacernos de él? Preguntó Cristina, con la desesperación filtrándose en su voz. Puedes ahuyentarlo. Sé cómo herir a criaturas como esa. No lo matará, cosas así no suelen morir. Pero no toleran bien el dolor. Si logras dañarlo, se retirará como un animal herido. Pero debes actuar rápido. No hay un límite claro de cuánto tiempo Lemuel juega con su presa, y por lo que describes, ni tú ni tu novio tienen mucho tiempo. Sus palabras le provocaron un escalofrío. La idea de esa cosa. Lemuel, regresando por Marcus, le revolvió el estómago. Sabía que él no sobreviviría a un segundo encuentro, y dudaba que ella pudiera sobrevivir siquiera al primero. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó en voz baja. Observó cómo la doctora Vega se levantaba y caminaba hacia un gabinete contra la pared. Lo abrió y sacó un pequeño mortero de piedra, junto con un frasco de vidrio. Cristina pudo ver pequeñas formas negras, enredadas en una espesa telaraña, moviéndose lentamente en su interior, y sintió un escalofrío al darse cuenta de que eran arañas. Viudas negras, por la marca roja en su abdomen. Vega dejó todo sobre el escritorio antes de volver a sentarse. Lo que tienes que hacer es atravesar su corazón. Aunque eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Con una entidad como esa, solo un arma encantada con la runa correcta podrá tocarlo. Y necesitarás un veneno especial para herirlo de verdad. Abrió el frasco y metió la mano dentro, tomando una de las arañas adormecidas de la telaraña. Cristina se estremeció al verla retorcerse y mover sus pequeñas patas. Pudo notar cómo clavaba desesperadamente sus colmillos en los dedos de Vega. La doctora ni siquiera se inmutó, como si no lo hubiera notado. Simplemente dejó caer la araña en el mortero y tomó otras dos del frasco para añadirlas. Cristina pudo ver extraños símbolos tallados en la piedra del mortero, y más grabados en el utensilio que se usaba para aplastar las arañas. Observó cómo Vega lo levantaba y lo dejaba caer sobre las arañas antes de que pudieran escapar, aplastándolas hasta convertirlas en una masa de patas temblorosas y restos blandos. 3 arañas venenosas, 3 gotas de tu sangre y el pétalo de una rosa, dijo Vega en voz baja, levantando la mirada hacia Cristina. Puedes encontrar un rosal en mi jardín, atrás. ¿Serías tan amable de traerme uno? Cristina asintió lentamente antes de ponerse de pie.
Se sintió aliviada de poder salir de esa oficina, aunque fuera por un momento. No se había dado cuenta de lo tensa que estaba hasta que se levantó. Al salir de la oficina, vio al hombre tatuado. Lemuel, observándola a través de la ventana. Tras sus labios oscurecidos, se asomaban dientes amarillentos y sucios, afilados de forma antinatural. Sus ojos la siguieron por la sala, y ella evitó mirarlo mientras avanzaba por la casa hacia la parte trasera, con el corazón acelerado. El patio trasero de Caroline Vega era amplio y hermoso. En otro momento, Cristina se habría detenido a admirarlo. Los setos perfectamente recortados, las flores coloridas y exóticas en jardines bien cuidados. Pero su mente estaba en otra parte. No tardó en encontrar el rosal, que destacaba en uno de los jardines cerca del centro. Tomó una sola rosa y regresó apresuradamente al interior, temiendo que el hombre tatuado pudiera alcanzarla ahí afuera. Una parte de ella casi sentía el mismo miedo de volver con la doctora Vega. Al menos sabía exactamente que era el hombre tatuado. Con Vega, no estaba tan segura. Verla meter la mano en un frasco lleno de arañas como si fuera lo más normal del mundo le había dejado una mala sensación. Aún no sabía si la persona a la que había acudido era realmente confiable. Pero la mayoría de los estafadores no llegarían al punto de triturar arañas venenosas. Fuera lo que fuera, al menos Vega parecía genuinamente dispuesta a ayudarla. Al regresar a la oficina, vio a la doctora esperándola con paciencia detrás del escritorio. Ahora había una daga de hierro sobre la mesa, junto al mortero lleno de los restos triturados de las 3 arañas. El frasco ya no estaba, probablemente guardado de nuevo en el gabinete. Gracias, querida, dijo Vega suavemente mientras tomaba la rosa de la mano de Cristina. Al retirarla, dejó que el tallo rozara sus dedos. Una espina le hizo un pequeño corte. Cristina intentó apartar la mano por el dolor, pero Vega la sujetó por la muñeca. No, no. Vamos a necesitar eso, dijo, guiando su mano sobre el mortero. Tranquila, es solo un pequeño corte. La sangre comenzó a brotar del corte en su dedo índice. La primera gota cayó en la mezcla, seguida de una segunda, y una tercera, antes de que Vega soltara su muñeca. La sangre tiene mucho poder, dijo. Es una de las cosas más personales que puedes usar en un ritual como este. La necesitarás para un veneno así. Tomó con cuidado un pétalo de la rosa, lo colocó en la mezcla y comenzó a triturarlo junto con la sangre y los restos de las arañas. Cuando todo se convirtió en una sustancia espesa, de un tono rojo oscuro, tomó un poco con el utensilio del mortero que usaba para triturar y lo extendió sobre la hoja de la daga, con movimientos casi reverentes. Debo advertirte algo. Si llegas a herir a una persona con esto, la condenarás a una muerte lenta y dolorosa. Así que ten mucho cuidado al manejar esta arma. Con la hoja cubierta por la mezcla, colocó la daga sobre la mesa frente a Cristina y la miró directamente. Pero, podrá herir a cualquier cosa que camine sobre esta tierra, salvo, quizá, a los dioses. Con cautela, Cristina tomó la daga. La observó un momento y luego volvió a mirar a Vega. Entonces, ¿solo tengo que herirlo? Un corte bastará para dañarlo, sí. Podría ser suficiente. Pero no te arriesgues. Apúntale al corazón. Es la única forma de asegurarte. Cristina asintió y soltó el aire lentamente. Estoy segura de que has visto los bosques de la zona. Son densos, solitarios. Un buen lugar para una criatura como Lemuel. ¿Por qué no das un paseo? Dudo que te deje marcharte sin oponer resistencia. Sus palabras le provocaron otro escalofrío, y la piel se le erizó. Pero, sintió la mano de Vega posarse sobre su hombro. Está bien tener miedo. Pero no olvides que ya no estás indefensa. Y dudo que él lo sepa. Por primera vez, sus palabras no sonaron amenazantes, sino reconfortantes. Cristina miró una vez más a la doctora, luego a la daga en su mano, y asintió. No estoy indefensa, repitió. Vega la acompañó hasta la puerta. Cuando Cristina cruzó el umbral, su corazón latía con fuerza. Aún así, avanzó hacia el bosque, apretando la daga de hierro con firmeza. Podía ver movimiento entre los árboles.
Sabía que el hombre tatuado la estaba observando. Esperándola. Y no pensaba hacerlo esperar mucho más. El bosque la envolvió en cuanto se adentró en él. Apenas llevaba unos 10 minutos caminando cuando miró hacia atrás, y ya no pudo ver el lugar desde donde había empezado. ¿Cuántas historias terminan justo cuando el héroe va a matar al monstruo?, pensó. ¿Cuántos de esos héroes logran salir con vida? Intentó controlar su respiración, pero le resultó imposible. Seguía aferrando la daga, sabiendo que su vida dependía de ella. El bosque a su alrededor estaba en silencio. No había aves, ni animales. Solo un silencio ominoso, denso, incómodo. Cerró los ojos y exhaló, intentando no entrar en pánico. Pero no servía de nada. ¿A cuántas personas ha matado esta cosa? ¿Cuántos fueron lo suficientemente imprudentes como para internarse en el bosque en una confrontación suicida? Escuchó un movimiento detrás de ella y se giró. No había nada, al menos, nada que pudiera ver. Pensó en Marcus, en si estaría bien. En el fondo, una idea peor comenzaba a formarse, ¿y si ya estaba muerto? Demasiados, ¿qué tal si?, y muy poco tiempo. Más movimiento. El crujir de ramas. Se giró de golpe y entonces lo vio. Su figura alta y delgada avanzaba entre los árboles, con esos ojos de animal fijos en ella. Se movía como un depredador, paciente, hambriento. Sus manos, casi reducidas a tendones y hueso, se flexionaban como garras. La observaba, midiendo el momento exacto para atacar. Cuando se detuvo, Cristina alzó la daga y la sostuvo entre ambos, como si eso pudiera salvarla. Podía verlo rechinar los dientes. Podía ver el hambre en sus ojos, pero, más que nada, había algo peor. Disfrute. Abrió la boca, y el sonido que salió de él fue antinatural. Un rugido. Ensordecedor. Un alarido que resonó en su cabeza, vibrando en su cráneo, como si fuera a destrozarla desde dentro. Quiso retroceder, pero el miedo la dejó paralizada. Y en ese estado, lo único que pudo hacer fue llorar. Sus piernas temblaban. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas al darse cuenta de que estaba frente a algo que no solo podía despedazarla sin esfuerzo, sino que lo disfrutaría. Que saborearía cada segundo. Cada grito. Cada instante de dolor, prolongándolo lo más posible antes de dejarla morir. El hombre tatuado la miró fijamente una vez más, y sonrió. Luego avanzó hacia ella. No, sollozó Cristina. Retrocedió, perdiendo el control. No. Solo logró dar unos pasos antes de caer. Una roca, medio enterrada en el suelo, la hizo rodar por una pequeña pendiente hasta estrellarse contra el suelo. La daga se le escapó de la mano mientras la criatura se acercaba, cayendo a 4 patas y avanzando hacia ella como un animal deforme, apenas humano. La observó desde lo alto de la pendiente, y luego se lanzó. Su cuerpo delgado y consumido se arrastró sobre el de ella. Agua goteaba de su piel. Su aliento invadió sus sentidos, con un hedor a carne podrida. La estudió, disfrutando su miedo, sabiendo que ya la tenía. Se inclinó más cerca y pasó su lengua negra por la piel de su cuello, dejando tras de sí una estela de saliva, y pequeños gusanos retorciéndose. Cristina sintió que decidía por dónde empezar. Dónde desgarrarla primero. Y entonces, con la punta de los dedos, sintió el frío del hierro. La daga. Aún estaba ahí. Al alcance. Cerró los ojos mientras la tomaba. Sabía que moriría antes de poder salvarse, pero aún así, decidió que su último acto sería resistir. Llevó la daga hacia el pecho del hombre tatuado. Y la hundió con todas sus fuerzas entre sus costillas. La criatura gritó. Un sonido agudo, insoportable, como vidrio rompiéndose y uñas rasgando metal. Se echó hacia atrás, arañando la daga clavada en su pecho, con los ojos abiertos de dolor y furia. Cristina abrió los ojos y lo vio alejarse, retorciéndose, como las arañas que la doctora Vega había aplastado para crear el veneno que ahora corría por su cuerpo. La herida en su pecho era negra, necrosada. Aunque no podía quitarse la daga, el arma comenzó a deteriorarse. El mango cayó al suelo, corroído,
como si el veneno estuviera consumiendo incluso el metal. La hoja permaneció enterrada en su pecho, apenas visible entre la sangre oscura que brotaba de la herida. El hombre tatuado la miró de nuevo. Cristina esperaba ver resentimiento. Pero no. Vio confusión. Vio miedo. Era un depredador que no estaba acostumbrado al dolor. No estaba acostumbrado a ser herido. La criatura retrocedió, y Cristina hizo lo mismo. Se arrastró hacia atrás, luego logró ponerse de pie y comenzó a correr. Los gritos del hombre tatuado la siguieron, pero cuando volvió a mirar, lo vio aún en el suelo, intentando desesperadamente arrancarse la hoja mientras se arrastraba de regreso hacia el bosque. Aún así, Cristina no dejó de correr. No se detuvo hasta volver a ver las casas, hasta salir del bosque, hasta sentir la luz del sol sobre ella. Y entonces cayó de rodillas. Se abrazó a sí misma, y lloró. Los gritos del hombre tatuado se desvanecieron en la distancia. Sabía que los escucharía por el resto de su vida. Pero la criatura que la había cazado había huido hacia la oscuridad. Y por primera vez, Cristina sintió algo parecido a la esperanza. Pasó casi un mes antes de que regresara. Un mes en el que no volvió a encontrar dientes en su cama, ni a ver figuras esperando afuera de su ventana. De vez en cuando le preguntaba a Marcus si había visto algo, pero él siempre le aseguraba que no. La expresión de alivio tranquilo en sus ojos al decirlo la hacía creerle. La última vez que hablaron, la doctora Vega le había dicho que no estaba interesada en recibir pago. No puedes ponerle precio a este tipo de cosas, le dijo. Quienes me buscan suelen estar desesperados. Estoy lo suficientemente bien como para no aprovecharme de eso. No hay ningún costo. Solo mantente a salvo, y corre la voz. Cristina le había prometido que así lo haría. Pero eso no fue suficiente. Desde el día en que se conocieron, no había podido sacarse a la doctora Vega de la cabeza. De alguna manera, esa mujer entendía cosas que la mayoría de la gente jamás comprendería. Y había decidido usar ese conocimiento para ayudar a quienes lo necesitaban. Le parecía algo noble. Mucho más noble que una carrera musical, que ahora se sentía insignificante después de haber sobrevivido a algo así. Así que Cristina le dijo a Marcus que estaría fuera un par de días, y volvió a hacer el viaje. Después de todo, la doctora Vega era profesora. Y quizá tendría lugar para una estudiante más.